En este vídeo vamos a resolver una ecuación racional. Recuerda que en la caja de información encontrarás los enlaces que puedes necesitar si quieres realizar bien este ejercicio. Así que vamos a ello. Este es el ejercicio que vamos a realizar. Puedes parar el vídeo para copiar el ejercicio y realizarlo. Después puedes darle a play para continuar y ver cómo se resuelve. Tenemos una ecuación racional en la cual en un lado del igual tenemos una suma y en el otro lado tenemos un número. Así que sí o sí tenemos que intentar poner el mismo denominador en todos los términos para que se nos vayan, eliminar denominadores. Para ello tenemos que hacer el mínimo común múltiplo de nuestros denominadores, el mínimo común múltiplo de este y el mínimo común múltiplo de este. ¿Cómo se hace el mínimo común múltiplo? Pues bien, para ello tengo que coger cada uno y factorizarlo, ¿vale? Voy a coger este y vamos a ver si podemos extraer factor común, factorizar de alguna manera. X cuadrado menos 2x, me doy cuenta de que tienen ambos x en común. Entonces, si extraigo la x cuadrado entre x me va a quedar x, menos 2x entre x me queda menos 2. Y aquí, ¿tengo algún de estos dos factores, x y x menos 2, ¿hay alguno que pueda simplificar más? No, pues ya he terminado mi factorización, es esto. Y x es igual a x, no se puede factorizar más, entonces tengo estos dos factores de este y este. Pues bien, el mínimo común múltiplo ya sabéis que es comunes y no comunes con mayor exponente. ¿Tienen en común alguno? Sí, la x, pues ese lo pongo. ¿Y tienen alguno que no está en común? X menos 2. Pues ya sé que este va a ser el mínimo común múltiplo que tengo que conseguir poner en todos los denominadores. Pues vamos a hacerlo. Si escribo mi ecuación, en esta primera fracción, ¿qué tengo en el denominador? Tengo ya x por x menos 2, que da como resultado este. Es decir, ya tengo este múltiplo, por lo tanto, lo dejo así, no tengo que añadir nada. Sin embargo, en el denominador, solo tengo la x, solo tengo esta x. ¿Qué es lo que tengo que añadir? X menos 2. Y cuidado aquí, si esto lo dejo así, solo está el 1 multiplicando, y yo el x menos 2 lo quiero multiplicar por todo el numerador. Por lo tanto, es necesario que pongáis paréntesis. Los errores que cometéis en este tipo de ecuaciones, la mayoría de las veces son por no poner bien los paréntesis. Bien, y el 2 está, ya sabéis que un número pasado a fracciones partido de 1. Pues si solo tiene 1, tengo que añadir todo el mínimo común múltiplo. Pues lo añado también arriba. Pues bien, y ahora voy a operar. Y ya al tener en todos el mismo, aquí está escrito de otra manera, pero es lo mismo, así o así, pero estoy escribiendo lo mismo, ya me puedo quitar los denominadores y solo voy a operar con los numeradores. Ya pongo solo x más 1 más x menos 1 por x menos 2, voy a operarlo. X por x, x cuadrado, x por menos 2, menos 2x, menos 1 por x menos x, menos 1 por menos 2, más 2, igual a 2x por x, 2x cuadrado y 2x por menos 2, menos 4x. Y ahora, ya veis, tengo una ecuación aquí que tiene pinta de ser el segundo grado, porque el grado mayor que tengo es grado 2. Así que lo que voy a hacer es pasarme allí, al otro lado del igual, todos los términos para que me quede el término al cuadrado positivo. Entonces 0 igual a 2x cuadrado y voy a pasar este, que me pasa como menos x cuadrado. Tengo el menos 4x y voy a pasar el x negativo y este x se me va con este. Por lo tanto, con que pase este lo paso positivo. Y tengo 2 y 1, 3, que si lo paso al otro lado me queda negativo. Voy a operar más y me queda finalmente 2x cuadrado menos x cuadrado es x cuadrado, menos 4x más 2x, menos 2x, menos 3. Me queda esto que es una ecuación de segundo grado.
Así que tengo que seguir porque tengo que resolver. Tengo que ver a ver qué dos valores de x posibles me pueden salir. Para resolver esta ecuación de segundo grado voy a aplicar la fórmula. Os la recuerdo rápidamente, pero si necesitáis repasar este tipo de ecuaciones de segundo grado, en la caja de información tendréis el enlace, ¿vale? Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac partido de 2a. Y aquí extraigo a es el valor que acompaña a la x cuadrado, entonces a vale 1, ¿vale? Porque aunque no haya un número, es un 1. B es el término que acompaña a la x, que es menos 2. Y c es el término independiente. Pues bien, con esto sustituyo en mi fórmula. X es menos b. Si es menos b es menos, y entre paréntesis pongo la b. La b es menos 2. Más menos raíz b al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. Menos 4 por a. A es 1. Por c. C es menos 3. Partido de 2 por a, que a es 1. Sigo aquí. Menos menos 2 es más 2. Menos 2 al cuadrado es 4. Menos 4 por 1, menos 4. Por menos 3, más 12. Y 2 por 1, 2. Hago lo de dentro de la raíz, 4 y 12, 16, 2. Y aquí ya tengo mis dos x. Para una cojo el positivo y para otra el negativo. La raíz de 16 es 4, entonces 2 más 4 partido de 2 y aquí 2 menos 4 partido de 2. 2 más 4 es 6 entre 2, que es 3, y aquí 2 menos 4 es menos 2 partido de 2, que es menos 1. Por lo tanto, para la ecuación racional inicial, los dos valores posibles de x son 3 y menos 1. Como veis, hemos quitado denominadores haciendo el mínimo común múltiplo con letras. Practicarlo, ¿vale? Que eso es lo que más os suele constar. Y al final, al quitar denominadores, nos ha quedado una ecuación de segundo grado que hemos resuelto aplicando nuestra fórmula. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.